Pasé 25 años de mi vida construyendo lo que creía que era el imperio de construcción de mi familia, solo para que me dijeran que no era parte de la familia en absoluto. Pero la verdadera conmoción llegó cuando descubrí quién era mi verdadero padre, un hombre cuyo nombre acaparó titulares en todo el mundo. Mi nombre es Roderick Tillman, aunque todos me llaman Rod. Tengo 45 años y, hace 6 meses, yo era alguien. Dirigía proyectos de construcción multimillonarios, imponía respeto en las obras, tenía capataces que me doblaban la edad pidiéndome consejo. Hoy, estoy de rodillas fregando los inodoros de extraños, preguntándome cómo me volví invisible para las mismas personas a las que llamaba familia. Necesitan entender algo sobre Frank Boden, el hombre al que llamé papá durante 42 años. Frank construyó Boden Construction Group de la nada. Empezó con una camioneta y una caja de herramientas en 1978, y para cuando murió el año pasado, su fortuna ascendía a $89 millones. Se casó con mi madre, Louise, cuando yo tenía 3 años, justo después de que mi padre biológico supuestamente muriera en un accidente de fábrica. Frank me crió, me enseñó todo sobre la construcción, sobre los negocios, sobre lo que él llamaba ganarse un lugar en este mundo. Sus hijos biológicos, mis hermanastros Trent y Mitch, nunca tuvieron que ganarse nada. Trent tiene ahora 47 años, 2 más que yo, con manos suaves que nunca han sostenido un martillo y una adicción a la cocaína que cree que nadie conoce. Mitch tiene 44, 1 año menos que yo, y su mayor logro es haber estrellado 3 Ferraris antes de cumplir los 30. Mientras yo aprendí a leer planos a los 16, ellos aprendían a leer etiquetas de vino en el club de campo. Pero esto es lo que me mata, yo creía que éramos una familia. Cada cena de domingo, cada mañana de Navidad, cada hito de la empresa, yo estaba allí. Cuando Frank tuvo su primer infarto hace 5 años, fui yo quien durmió en esa silla de hospital durante 2 semanas. Cuando Boden Construction casi se fue a la quiebra durante la recesión de 2008, fui yo quien trabajó jornadas de 20 horas para mantenernos a flote, quien convenció a nuestros acreedores de que nos dieran más tiempo, quien consiguió el contrato gubernamental que lo salvó todo. Rod, eres el hijo que siempre quise, me dijo Frank esa noche después de firmar los papeles que nos mantuvieron en el negocio. Estábamos sentados en su oficina, compartiendo una botella de whisky que costaba más que la hipoteca de la mayoría de la gente. La sangre no te hace familia. La lealtad sí. De verdad le creí. Esa es la parte que me hace sentir estúpido ahora. Le creí hasta el momento en que el abogado leyó su testamento y mi nombre no aparecía en él. Ni una vez, en ninguna parte. Trent y Mitch se lo repartieron todo, la empresa, el dinero, las propiedades, incluso la colección de relojes de Frank que incluía el Rolex que yo le había ayudado a elegir para su 60º cumpleaños. La oficina del abogado ese día era sofocante. Paneles de caoba, sillas de cuero que chirriaban cuando te movías y mis hermanastros sonriendo con aire de suficiencia, como si hubieran ganado un juego del que yo ni siquiera sabía que estábamos participando. No eres familia de verdad, Rod, dijo Trent, sin siquiera fingir que lo sentía. Nunca lo fuiste. Papá era demasiado blando para decírtelo. ¿Quieren saber a qué equivalen 25 años de despertarse a las 5 de la mañana? ¿De verter hormigón a 40 grados de calor? ¿De negociar con los jefes de los sindicatos? ¿De perderte tu propia vida para construir el sueño de otro? A nada. A menos que nada. Porque al menos, si hubiera sido un extraño, no tendría este agujero en el pecho donde antes estaba mi familia. Mi madre, Louise, murió hace 10 años de cáncer de ovario. Se fue rápido, lo cual fue una bendición, pero significa que nunca pude hacerle las preguntas que ahora me mantienen despierto por la noche. Preguntas sobre mi verdadero padre, sobre por qué mintió, sobre si sabía lo que Frank me haría al final. Pero a veces la vida tiene una forma curiosa de responder a tus preguntas cuando ya ni siquiera las haces. A veces la verdad está sentada en un trastero en Riverside, esperando en una caja que huele a moho y a promesas rotas. A veces toda tu vida es una mentira y la única forma de descubrir quién eres realmente es perder primero todo lo que creías ser. El día que encontré ese certificado de nacimiento, el día que vi el nombre Dimitri Alexei Bulov donde debería haber estado James Tillman, ese fue el día en que aprendí que mis hermanastros se equivocaban en una cosa. Yo no era nada. Nunca fui nada. Simplemente estaba oculto. Estoy fregando los azulejos de un baño en una mansión ostentosa cuando mi teléfono vibra con la cancelación de un cliente.
La señora Pembroke no me necesita este jueves después de todo. Esos son $150 menos. Y necesito cada dólar. A los 45 años, esta es mi vida ahora. Hundido hasta las rodillas en la suciedad de otros, con las manos en carne viva por la lejía, la espalda dolorida por años de trabajo manual que antes significaba algo más que simple supervivencia. Hace 6 meses, dirigía el desarrollo de Riverside Plaza, un proyecto de $50 millones que iba a remodelar el centro de la ciudad. Tenía una oficina en la esquina del piso 15 del edificio Boden, una secretaria llamada Denise que me traía el café exactamente como me gustaba y una plaza de aparcamiento con mi nombre, director senior de proyectos, decía la placa en mi puerta. Frank la había mandado a hacer especialmente para mí después de que consiguiera el contrato de ampliación del hospital de la ciudad. Rod, eres el corazón de esta empresa, solía decir Frank, con su mano pesada sobre mi hombro durante las reuniones de la compañía. Mis chicos podrán tener mi sangre, pero tú tienes mi ética de trabajo. Lo decía como si fuera un cumplido. Ahora me doy cuenta de que solo era su forma de justificar por qué yo me dejaba la piel trabajando mientras Trent y Mitch cobraban cheques por títulos que no significaban nada. Vicepresidente de Desarrollo, director ejecutivo de operaciones, palabras elegantes para aparecer borracho en las inauguraciones y llevarse el mérito de mi trabajo. Frank Boden me crió desde que tenía 3 años. Mi madre, Louise, se casó con él en el verano de 1982, solo 8 meses después de la supuesta muerte de mi padre. Ella trabajaba como contable en una empresa de suministros de construcción cuando se conocieron. Frank siempre contaba la historia de la misma manera: entré para discutir una factura, salí con una cita para cenar y 3 meses después, tenía una familia ya hecha. Nunca me adoptó oficialmente. Decía que era por respeto a mi difunto padre, James Tillman, quien supuestamente murió en un accidente de fábrica cuando explotó una caldera. Un hombre debe llevar el apellido de su padre, solía decir Frank, incluso si otro hombre lo cría. Me tragué esa explicación de la misma manera que me tragué todo lo demás que Frank me vendió, con el anzuelo, el sedal y la plomada. La verdad es que Frank fue el único padre que conocí. Me enseñó a leer planos antes de que pudiera leer libros correctamente. Pasaba los veranos en las obras mientras otros niños iban a campamentos. A los 16, sabía levantar la estructura de una casa, instalar el cableado eléctrico y engatusar a los inspectores de obras mejor que capataces que me doblaban la edad. Estás aprendiendo lo que Trent y Mitch nunca aprenderán, me dijo Frank una tarde de julio. Estábamos de pie sobre el esqueleto de lo que se convertiría en un centro médico, viendo la puesta de sol a través de las vigas de acero. Estás aprendiendo que nada se construye sin ensuciarse las manos. Trent estaba en Yale entonces, supuestamente estudiando empresariales, pero sobre todo estudiando el fondo de las botellas de cerveza. Mitch estaba en su 3er año en la Universidad del Sur de California, especializándose en comunicación, que es lo que estudian los niños ricos cuando no necesitan trabajo. Volvían a casa en vacaciones, bronceados y blandos, riéndose de mis manos callosas y de la forma en que decía acero de refuerzo en lugar de ferralla, porque Frank me enseñó a usar la terminología adecuada. Al menos nosotros somos hijos legítimos, dijo Trent una Navidad cuando estaba particularmente borracho. ¿Verdad, Mitch? No somos casos de caridad. Frank lo oyó. No dijo nada, solo se sirvió más whisky y cambió de tema a los nuevos contratos por los que habíamos pujado. Debería haberlo sabido entonces. El silencio lo decía todo. Pero estaba ciego porque quería pertenecer. Cada proyecto exitoso, cada crisis que resolví, cada jornada de 16 horas que invertí, pensaba que me estaba ganando mi lugar en esa mesa. Cuando la economía se hundió en 2008 y estábamos perdiendo dinero a espuertas, fui yo quien encontró una salida. Negocié planes de pago con los proveedores, convencí al banco para que extendiera nuestra línea de crédito y conseguí 3 contratos gubernamentales que mantuvieron a 200 hombres con empleo. Frank me abrazó cuando firmamos esos contratos. De verdad me abrazó, con lágrimas en los ojos. ¿Nos salvaste, hijo? Salvaste todo lo que he construido, hijo. Me llamó hijo. El cáncer apareció primero en sus pulmones, luego se extendió por todas partes como si estuviera recuperando el tiempo perdido. 3 meses desde el diagnóstico hasta la muerte. Dirigí la empresa durante el día y me senté con él cada noche, viéndolo encogerse en su cama de hospital, viendo cómo la morfina le robaba al hombre que me enseñó todo lo que creía saber sobre la lealtad.
Cuida de la empresa, susurró 2 días antes de morir. Eres el único que entiende lo que significa. Pensé que era su forma de decirme que la heredaría. Me equivoqué. La mañana en que estoy limpiando este baño, rascando restos de jabón de azulejos de diseño que cuestan más de lo que gano en una semana, me doy cuenta de que Frank me enseñó todo sobre construir, pero nada sobre proteger lo que construyes. Me enseñó a trabajar. No me enseñó a importar. El cáncer se llevó a Frank rápidamente. 3 meses desde el diagnóstico hasta el funeral. Los médicos lo llamaron agresivo, pero eso no hacía justicia a cómo lo devoró. Un día, estaba gritando a los proveedores por teléfono. Al siguiente, apenas podía levantar la cabeza de la almohada. Estuve allí cada día, haciendo malabares con la empresa durante las horas de trabajo y velando a su lado cada noche. Asegúrate de que el proyecto de Nortrates se mantenga en el plazo previsto, jadeaba entre dosis de morfina. Supervisa tú mismo los vertidos de hormigón. Trent no sabrá si nos están escatimando en la mezcla. Incluso moribundo, Frank sabía que sus hijos biológicos no eran capaces de dirigir un puesto de perritos calientes, y mucho menos un imperio de la construcción. Trent lo visitó 2 veces durante esos 3 meses. La primera vez se quedó 10 minutos y preguntó por los activos líquidos de la empresa. La segunda vez trajo papeles para que Frank los firmara, algo sobre un poder notarial. Mitch vino una vez para una foto de Instagram, publicándola con etiquetas sobre la familia y el amor mientras Frank apenas estaba consciente. Se quedó lo suficiente para que los me gusta empezaran a llegar y luego desapareció a una cata de vinos en Napa. ¿Dónde están mis chicos?, preguntó Frank una noche, sus ojos buscando en el umbral vacío. Vendrán mañana, mentí, ajustándole la manta. Trent está gestionando los permisos de Riverside y Mitch se está reuniendo con los abogados. Frank asintió como si me creyera, pero ambos sabíamos la verdad. Probablemente estaban en el club de campo planeando cómo gastar su herencia. El funeral fue una producción. Trent y Mitch en primera fila, vistiendo trajes de diseño y un duelo ensayado. Dieron discursos sobre su amado padre, sobre continuar su legado, sobre los valores familiares. Yo me senté en la tercera fila, detrás de los amigos de golf y socios comerciales de Frank. Los callos en mis manos eran la única prueba de que alguna vez había sido parte de la construcción de lo que ahora reclamaban. La lectura del testamento estaba programada para el lunes siguiente, a las 9 de la mañana en punto, en Patterson, Williams y Asociados. El bufete de abogados ocupaba el último piso de un edificio que Frank y yo habíamos construido 10 años antes. Conocía cada viga de esa estructura, cada junta, cada lugar donde habíamos tenido que reforzar cuando los informes del suelo resultaron peores de lo esperado. Llevaba mi mejor traje, el de color carbón que Frank me compró cuando conseguí el proyecto de Riverside Plaza. Pareces un ejecutivo, había dicho entonces, enderezándome la corbata. Mi hijo, el ejecutivo. La oficina del abogado olía a cuero viejo y a abrillantador de muebles con aroma a limón. Trent y Mitch ya estaban allí, recostados en sillones orejeros como si el lugar fuera suyo, lo que estaba a punto de descubrir que era cierto. ¿Comenzamos?, preguntó el señor Patterson, su voz cuidadosa y mesurada como si estuviera desactivando una bomba. El testamento tenía 23 páginas. Frank había pensado en todo. Donaciones caritativas al hospital infantil, su colección de coches a un museo del automóvil, sus palos de golf a su amigo Harold. Incluso su perro Max tenía provisiones, yendo a parar a su vecina, la señora Chen, con un fondo fiduciario para su cuidado. A mis amados hijos, Trent y Mitch Boden, les dejo la totalidad de Boden Construction Group, todos los activos asociados, las propiedades inmobiliarias y la suma de $89 millones, a repartir por igual entre ellos. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como polvo después de una demolición. Esperé. Seguramente habría más. Seguramente mi nombre aparecería en el siguiente párrafo, en la siguiente página, en alguna parte. Patterson siguió leyendo. Más obras de caridad. La colección de relojes de Frank a un museo. Sus libros a la biblioteca. Nada. Nada con mi nombre. Disculpe, dije finalmente, mi voz sonando extraña y hueca. Debe haber un error. ¿Y yo? ¿Qué hay de Rod? Trent se rió. De hecho, echó la cabeza hacia atrás y se rió como si le hubiera contado el mejor chiste que había oído en su vida.
No eres familia de verdad, Rod. Nunca lo fuiste. Papá era demasiado blando para decírtelo. Pero yo construí la mitad de esta empresa, dije, ya de pie, con las manos apoyadas en el escritorio de caoba de Patterson. El Riverside Plaza, el desarrollo de Nortrate, la ampliación del hospital de la ciudad. Salvé la empresa en 2008. Frank dijo que yo era el corazón de Boden Construcción. Como empleado, interrumpió Mitch, examinando sus uñas cuidadas con un aburrimiento ensayado. Un empleado bien pagado. Revisa tu última nómina si quieres tu finiquito. ¿Finiquito? La palabra salió como un graznido. Trabajé allí durante 25 años. Me desangré por esa empresa. Y fuiste compensado por tu tiempo, dijo Trent, sacando ya su teléfono, probablemente para consultar la bolsa o escribir a su camello. A precio de mercado. De hecho, papá llevaba registros excelentes. No puedes reclamar que te debamos nada más. Patterson no podía mirarme a los ojos. Barajó papeles, hizo clic con su bolígrafo repetidamente, se aclaró la garganta. Lo siento, señor Tillman. No hay ninguna disposición para usted en el testamento. Su último cheque de pago incluirá el tiempo de vacaciones acumulado y el paquete de finiquito estándar según la política de la empresa. 2 semanas. 2 semanas. 25 años comprimidos en 2 semanas de paga. Miré la foto enmarcada en el escritorio de Patterson. Frank y él en algún torneo de golf benéfico. Ambos sonriendo, ambos sosteniendo cócteles. ¿Lo sabías?, le pregunté a Patterson. Cuando Frank estaba haciendo este testamento, ¿le asesoraste? No puedo discutir mis conversaciones con los clientes, dijo. Pero su cara me lo dijo todo. Él lo sabía. Frank lo sabía. Todos lo sabían excepto yo. Empezar de nuevo a los 45 no es solo humillante, es brutal. Sin título universitario porque Frank decía que la experiencia era mejor que la educación. ¿Por qué perder 4 años en un aula cuando puedes aprender de mí?, me había dicho cuando tenía 18. Sin ahorros porque reinvertí todo en la empresa, comprando acciones que resultaron ser papel sin valor, creyendo que estaba construyendo mi futuro. Mi reputación en la construcción no significaba nada sin el nombre de Boden detrás. Me postulé en todas las empresas de construcción en un radio de 100 millas. Las respuestas eran todas variaciones del mismo tema: estamos buscando a alguien con una certificación más reciente en gestión de proyectos o su experiencia es impresionante, pero necesitamos a alguien que encaje en la dinámica de nuestro equipo actual. Traducción: Trent y Mitch habían envenenado el pozo. Las noticias viajan rápido en los círculos de la construcción, y la noticia era que Rod Tillman había sido despedido por una razón. Mis ahorros se agotaron en 2 meses. El apartamento que había alquilado, pensando que era temporal, se convirtió en mi realidad permanente. Vendí mi camioneta, mis herramientas, incluso el reloj de oro que Frank me había regalado por mi 40º cumpleaños. El dueño de la casa de empeños me ofreció $300 por él. Está grabado, se encogió de hombros, como si el mensaje de Frank, para Rod, mi hijo, en todo lo que importa, disminuyera su valor. Empecé servicios pizarra limpia con un cubo, una fregona y el orgullo que pude rescatar. Mi primera clienta fue Agnes Murphy, la madre de mi antigua secretaria, Denise. Oh, Rod, dijo cuando abrió la puerta, sus ojos llenos de esa clase de lástima que te hace querer desaparecer. Cómo han caído los poderosos. Pero bien por ti, querido, por no ser demasiado orgulloso para trabajar. 8 meses después de mi nueva vida, había conseguido suficientes clientes para comer regularmente y pagar el alquiler. Mis días empezaban a las 4 de la mañana y terminaban a las 10 de la noche. Edificios de oficinas antes del amanecer, casas particulares durante el día, locales comerciales por la noche. Tenía las rodillas destrozadas, mis manos olían permanentemente a lejía y desarrollé una tos crónica por todos los productos de limpieza. Esta era mi vida ahora y estaba haciendo las paces con ella. Entonces llegó la llamada que lo cambió todo. Señor Tillman, le llamo de Riverside Storage Solutions. Tenemos un trastero registrado a nombre de Louise Tillman desde 1982 que ha sido marcado para subasta por falta de pago. Usted figura como contacto de emergencia. ¿Le gustaría reclamar el contenido antes de que procedamos?
Mi madre llevaba muerta 10 años. Ni siquiera sabía que tenía un trastero. La tarifa para evitar la subasta era de $400. Dinero que realmente no tenía, pero algo me hizo pagarlo de todos modos. Quizás fue curiosidad. Quizás solo era el deseo de aferrarme a algo que me conectara con ella, a un tiempo antes de que todo se torciera. El trastero era pequeño, de 5 por 10 pies, lleno de cajas que olían a naftalina y a tiempo olvidado. Su vestido de novia de su matrimonio con Frank estaba encima, cuidadosamente envuelto en un plástico que había amarillado con el tiempo. Debajo había álbumes de fotos, cajas con mi ropa de bebé, su joyero con las perlas de imitación que usaba para ir a la iglesia todos los domingos. Casi no vi la caja de archivos. Estaba metida en la esquina trasera, manchada de agua y unida con cinta adhesiva que era más esperanza que adhesivo. Dentro había declaraciones de impuestos de principios de los 80, tarjetas de cumpleaños que había guardado y un sobremanila marcado como documentos importantes, con su cuidada caligrafía. Mi certificado de nacimiento estaba al final, el sello oficial en relieve todavía visible a pesar de los años. Nunca lo había visto antes. Frank siempre se había encargado de cualquier documentación que yo necesitara, desde mi permiso de conducir hasta mi solicitud de pasaporte. Nombre: Roderick James Tillman. Madre: Louise Marie Tillman. Padre: Dimitri Alexei Bulov. Lo leí 3 veces. Dimitri Alexei Bulov, no James Tillman, el obrero de fábrica que supuestamente murió cuando explotó una caldera. Alguien llamado Dimitri Alexei Bulov era mi padre. Mis manos temblaban mientras estaba sentado en mi furgoneta fuera del trastero, tecleando el nombre en mi teléfono con dedos que no querían cooperar. El motor de búsqueda se autocompletó después de unas pocas letras, como si ese nombre importara, como si fuera algo que la gente buscaba. La página de Wikipedia se cargó lentamente en mi pantalla agrietada. La primera línea me hizo apartarme a un lado correctamente, temiendo poder chocar. Dimitri Alexei Bulov, 1952 a 1981. Empresario ruso-estadounidense y heredero de la dinastía minera Bulov. Debajo había una fotografía en blanco y negro de lo que parecía un evento formal. El hombre de la foto podría haber sido yo hace 20 años. La misma mandíbula, los mismos ojos hundidos, la misma nariz que Frank siempre bromeaba diciendo que no coincidía con la de nadie más en la familia. Seguí leyendo. Cada frase reescribía toda mi historia. Mi padre no era un obrero de fábrica. Era el heredero de una fortuna minera que se extendía desde Siberia hasta Nevada. No murió en un accidente industrial. Desapareció durante una investigación federal, dejando atrás un patrimonio valorado en miles de millones y un hijo que nadie sabía que existía. Mi madre no se había casado con Frank por amor. Se había casado con él por protección, creando una nueva identidad para ambos, enterrando la verdad bajo décadas de mentiras y cenas de domingo. Cada historia sobre James Tillman, cada lágrima que ella había derramado en el aniversario de su supuesta muerte, cada vez que me había dicho que yo tenía su ética de trabajo, todo era ficción. El artículo de Wikipedia llenaba la pantalla de mi teléfono, cada párrafo más surrealista que el anterior. Todavía estaba sentado en mi furgoneta fuera del trastero, con el motor en marcha, la calefacción a tope contra el frío de noviembre, leyendo sobre un padre que nunca supe que existía. Dimitri Alexei Bulov controlaba aproximadamente el 40% de las exportaciones de uranio de la era soviética a Occidente a través de empresas fantasma con sede en Suiza y Canadá. Sus negocios legítimos incluían Volkov Industries, que operaba minas de cobre y plata en Nevada, Montana y Alaska. En el momento de su desaparición en 1981, su patrimonio neto se estimaba en $2.800 millones. El artículo continuaba con detalles sobre investigaciones federales, presuntos vínculos con el blanqueo de dinero y su misteriosa desaparición pocos días antes de que tuviera que testificar ante un gran jurado. Pero una sección me hizo soltar el teléfono por completo. El patrimonio de Bulov permanece en un fideicomiso federal a la espera de la localización de un heredero legítimo. Un registro judicial sellado de 1979 indica un hijo superviviente de una relación con Louise Marie Tillman. La identidad del niño fue protegida bajo los protocolos federales de protección de testigos. Valor estimado actual del patrimonio con intereses, inversiones y derechos mineros, $4.700 millones. $4.700 millones. Los números ni siquiera parecían reales.
Recogí mi teléfono del suelo de la furgoneta y llamé al número que figuraba para el bufete de abogados que gestionaba el patrimonio, Harley, Brennan y Asociados en Washington, D.C. Harley, Brennan y Asociados, ¿en qué puedo ayudarle? Necesito hablar con alguien sobre el patrimonio de Dmitry Bulov, dije, mi voz apenas funcionando. El silencio al otro lado duró tanto que pensé que había colgado. Señor, ¿me da su nombre? Roderick Tillman. Creo que podría ser su hijo. Por favor, espere. La música de espera era clásica, algo con violines que parecía demasiado elegante para una conversación que estaba a punto de poner mi mundo entero patas arriba. En 30 segundos, la voz de un hombre entró en la línea. Señor Tillman, soy Jonathan Harley. Llevamos 35 años esperando su llamada. Las siguientes 6 horas se sintieron como vivir la vida de otra persona. Harley envió un jet privado para recogerme. Al anochecer, estaba en una sala de conferencias con vistas al Potomac, rodeado de abogados e investigadores federales que habían estado buscando al heredero de Dmitry Bulov desde antes de que yo pudiera caminar. Su madre fue brillante, explicó la agente Sarah Corbin de la Oficina Federal de Investigación, deslizando un grueso expediente sobre la mesa. Se puso en contacto con nosotros después de la desaparición de su padre. Aterrada de que sus socios comerciales fueran a por usted. La pusimos bajo custodia protectora, creamos la identidad de James Tillman como su padre ficticio fallecido y la ayudamos a reubicarse en California. Pero se casó con Frank Boden, dije, todavía tratando de unir las piezas. Idea suya, asintió Corbin. Dijo que casarse con el dueño de una pequeña empresa de construcción proporcionaría la tapadera perfecta. ¿Quién buscaría al heredero de un multimillonario en una familia de clase trabajadora? Se suponía que le diría la verdad cuando cumpliera 25, pero para entonces Frank Boden se había vuelto más exitoso de lo que nadie anticipaba. Tenía miedo de lo que él podría hacer si lo supiera. La prueba de ADN fue una formalidad. Mi cara era prácticamente una copia al carbón de la de Dmitry. Los análisis de sangre volvieron con una coincidencia del 99,99% en 2 horas. Los abogados se habían estado preparando para este momento durante décadas. Cada documento listo, cada formulario prerellenado, solo esperando mi firma. El gobierno federal ha gestionado el patrimonio de forma conservadora, explicó Harley, mostrando hojas de cálculo que me mareaban. Solo las operaciones mineras generan aproximadamente $200 millones anuales. El capital invertido ha crecido exponencialmente. Hay propiedades en 12 países, una participación en 3 grandes bancos y derechos mineros que se extienden por la mitad de Alaska. Esto no puede ser real, seguía diciendo, pero la evidencia era abrumadora. Fotos de mi padre en cenas de la Casa Blanca, documentos que mostraban reuniones secretas con funcionarios del gobierno, registros de las amenazas que hicieron huir a mi madre. Su madre renunció a todo para mantenerlo a salvo, dijo Corbin, mostrándome cartas que mi madre había escrito a la Oficina Federal de Investigación a lo largo de los años, para reportarse, asegurándose de que no había peligro. Podría haber reclamado esta fortuna en cualquier momento revelando su identidad, pero eligió fregar suelos y casarse con un hombre al que no amaba para protegerlo. El último documento era una carta de mi padre, escrita el día antes de desaparecer. Estaba dirigida a su hijo nonato. Él sabía que mi madre estaba embarazada cuando desapareció. Mi querido hijo, decía en un inglés cuidado. Si estás leyendo esto, entonces el mundo finalmente se ha vuelto lo suficientemente seguro para que sepas quién eres. He cometido muchos errores, he confiado en las personas equivocadas, pero tú no eres uno de ellos. Eres mi mayor logro, aunque nunca te conoceré. El dinero son solo números. El poder es solo una ilusión. Pero tú eres real. Vive la vida que yo no pude. Sé la persona que yo no logré ser. Tu padre que te quiere, Dmitry. Firmé los papeles a medianoche, reclamando oficialmente mi herencia. $4.700 millones transferidos a cuentas a mi nombre. El chico al que le habían dicho que no era nada, que había estado limpiando inodoros esa misma mañana, era ahora uno de los hombres más ricos de América. La ironía no se me escapa. Trent y Mitch se repartieron $89 millones entre ellos. El fideicomiso federal transfirió $4.700 millones a mis cuentas recién establecidas.
Pero sentado en esa habitación de hotel de Washington a las 2 de la mañana, mirando extractos bancarios que parecían números de teléfono, no me sentía victorioso. Me sentía vacío. El dinero no me devolvía los 25 años que había desperdiciado creyendo que estaba construyendo un legado familiar. No borraba la imagen de Frank muriendo sin decirme nunca la verdad. No explicaba por qué mi madre eligió vivir una mentira en lugar de reclamar lo que era nuestro por derecho. Pero sí me dio algo que nunca había tenido antes, el poder de escribir mi propia historia. Mi primera llamada fue a mi abogado. Mi abogado, no el de la empresa, no el de Frank, el mío. Quiero comprar Boden Construction Group, le dije. Señor, con sus recursos, podría comprar 10 empresas de ese tamaño. No quiero 10 empresas. Quiero la que yo construí. La adquisición tardó 3 semanas. Trent y Mitch ya habían quemado $8 millones cada uno en coches, cocaína e inversiones fallidas en criptomonedas. Cuando llegó mi oferta, 50 millones en efectivo, no negociables, se lanzaron a ella como hombres ahogados agarrando un salvavidas. El día que volví a entrar en el edificio Boden, a Denise, mi antigua secretaria, se le cayó la taza de café. Señor Tillman, ¿pero cómo? Es una larga historia, dije, dirigiéndome a lo que solía ser la oficina de Frank. Pero he vuelto. Mantuve el nombre Boden en el edificio, en los camiones, en todo. No por respeto a Frank, sino porque me había ganado ese nombre con mi sudor, mi sangre, mis fines de semana y vacaciones sacrificados. Era tan mío como lo había sido suyo. En un mes, Trent y Mitch se habían fundido el resto de su dinero. Aparecieron en mi oficina, la antigua oficina de Frank, vistiendo los mismos trajes de diseño de la lectura del testamento, ahora arrugados y manchados. Rod, amigo, empezó Trent, con esa sonrisa falsa pegada en la cara. La familia ayuda a la familia, ¿verdad? Me recosté en la vieja silla de Frank, el cuero crujiendo de la misma manera que lo había hecho cuando me dijo que no era realmente su hijo. Tenías razón, Trent. No soy de la familia. Nunca lo fui. Fueron tus palabras, ¿recuerdas? Vamos. Solo era el dolor hablando, intentó Mitch, con las manos temblando ligeramente. Abstinencia o nervios, no sabría decirlo. Papá querría que nos ayudaras. Su padre, corregí, les dejó $89 millones. ¿Qué pasó con ellos? No pudieron responder. Trent miraba sus zapatos. Mitch se mordía las cutículas. Estos eran los hombres que se habían reído de mis manos callosas, que me habían llamado un caso de caridad, que me dijeron que no era nada. Les daré trabajo, dije finalmente. Ambos levantaron la vista, con un destello de esperanza en sus ojos. Nivel de entrada. Empezarán como asistentes de proyecto, igual que yo a los 16. Salario mínimo más comisión si traen contratos. Reportarán a Miguel, mi nuevo capataz. No habla mucho inglés, así que tendrán que aprender español. Estás bromeando, dijo Trent. Les estoy ofreciendo la misma oportunidad que Frank me dio para ganarse su lugar. Tómenselo o déjenlo. Lo tomaron. ¿Qué otra opción tenían? Ahora vienen todos los días. Manos suaves que finalmente se encuentran con el trabajo duro. Miguel me envía fotos a veces. Trent cargando madera. Mitch aprendiendo a leer planos. Son terribles en ello, pero lo están intentando. Es más de lo que hicieron cuando tenían millones. Uso mi fortuna de manera diferente a como lo hizo mi padre. Diferente a como lo hizo Frank. Lo primero que construí fue viviendas asequibles para trabajadores de la construcción. Los hombres que realmente crean los horizontes de las ciudades pero no pueden permitirse vivir a la sombra de lo que construyen. El complejo tiene una guardería, una clínica médica y un centro comunitario donde los niños pueden aprender oficios si la universidad no es su camino. En el cajón de mi escritorio, guardo 2 fotos. Una es de Frank y yo en mi primera obra. Ambos cubiertos de serrín y sonriendo. A pesar de todo, él me enseñó el valor del trabajo duro. La otra es de Dmitry Bulov, el padre que nunca conocí, cuya ausencia moldeó toda mi vida de maneras que todavía estoy descubriendo. El trastero de mi madre es ahora un pequeño museo en mi casa. Sus fotos, sus cartas, sus mentiras cuidadosamente construidas que me mantuvieron a salvo.
Las guardo todas. Renunció a miles de millones para protegerme de los hombres peligrosos que querían la fortuna de mi padre. Fregó suelos y vivió con un hombre al que no amaba para que yo pudiera crecer normal, seguro, invisible. Eso es amor. Amor de verdad. El tipo que no necesita sangre ni dinero para demostrarse. A veces, la familia que pierdes te muestra quién eres realmente. A veces, que te digan que no eres nada te hace darte cuenta de que siempre fuiste algo más. Y a veces, la verdad enterrada en un trastero vale más que cualquier herencia. Porque no solo cambia tu cuenta bancaria. Cambia por completo tu entendimiento de quién eres, de dónde vienes y de lo que eres capaz de llegar a ser. Si disfrutaste de esta historia, por favor, dale me gusta a este vídeo y compártelo con alguien que necesite oír que su valor no lo determinan los demás. Deja un comentario abajo sobre alguna vez en la que descubriste tu propio valor después de que alguien intentara menospreciarlo. Y no olvides suscribirte al canal para más historias poderosas de redención, revelación y la verdad sobre lo que realmente hace a una familia. Gracias por tu atención.